les bendiga, hermanos. Hoy estamos comenzando este culto y que cada uno sea bendecido a través de la palabra que se va a compartir. Y que Dios les bendiga a todos y damos gracias a Dios por permitirnos este momento de poder unirnos a través de esos medios. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te honramos, te damos toda gloria, toda honra y alabanza a ti, Dios de los cielos. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces y por lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición, Señor amado, sobre todos los oyentes, sobre todos vuestros hermanos en Cristo Jesús, y que tu palabra haga vida en vuestros corazones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, pedimos que tu reinado se establezca de una forma maravillosa sobre nuestra nación, sobre nuestra provincia, sobre nuestra localidad de Zapala, sobre el mundo entero, Dios. Tu mano de poder, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor, sea abrazando la tierra entera, Dios, para que ese Dios de lo imposible, ese Dios de milagro en este tiempo sea exaltado por una iglesia que se levanta con gracia, que se levanta preparando su vestido para recibir al amado. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios en lo imposible,
Alfa y la Omega, al Dios omnipotente. Dios, toma el gobierno absoluto de todas las cosas, Señor. Damos gloria y damos honor al Rey que vive. Exaltado eres, Señor. Toda la creación, Señor, adorando a un Rey que vive. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios, encuéntranos humillados delante de tu grandeza, Señor. Con corazón humilde, Señor. Hambrientos de ti, Señor. Desesperados, papá. Desesperados por ti, Señor. Ven sobre nosotros. Santo Rey, Espíritu Santo, sopla, oh Dios, sopla, Señor, sopla, oh Dios, Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria.
lluvia de gloria, abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria, abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos hoy y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria, abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria, abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria, abre los cielos hoy y derrama tu lluvia de gloria aquí. Vamos en este momento a compartir una palabra del Señor y para ello quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17. Aquí en Apocalipsis, en estos capítulos, se está hablando y hace una descripción de las distintas iglesias y que no solamente tienen que ver con un contexto histórico, con lo que estaba sucediendo en aquella ocasión, en aquella oportunidad en la cual Juan tenía una visión, tenía un conocimiento de lo que estaba pasando, sino que también esos mensajes a las distintas iglesias nos hablan de distintas características de la iglesia a través de los tiempos. Y hoy entonces vamos a mirar aquí en este pasaje de Apocalipsis 2 para ver cómo aplicamos este pasaje a nuestro tiempo y a nuestra vida personal también, porque nosotros somos iglesia. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y qué bueno es que en esta hora podamos decirle: Señor, habla nuestra vida, porque queremos escuchar tu palabra. Esta escritura que acabamos de leer revela un dato muy interesante, y es que hay un lugar físico, geográficamente hablando, y es un lugar donde Satanás pone su trono. Lo vemos aquí, ¿no? De generación en generación ese lugar, por supuesto, ha ido cambiando, pero nosotros tenemos que entender que Satanás no es omnipresente, y que en los días de Pérgamo Satanás tenía su trono allí en aquella ciudad. Y ahí estaba establecido, podríamos decir, su centro de operaciones, su poder, su maldad, y la mayor cantidad de demonios estaban concentrados allí en aquella ciudad en Grecia. Y se había levantado un templo a Zeus y había un fuego 24 horas continuas en adoración a esos dioses paganos. Y en medio de toda esa maldad, en medio de todas esas tinieblas,
en medio de todos esos demonios. Allí el Señor levantó una iglesia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, así dice la Escritura. Y lo que tenemos que entender es que nosotros venimos a interceptar todo lo que el diablo quiere promover, porque nosotros somos la sal de la tierra, así dijo Jesús allí en el Sermón del Monte, somos la luz del mundo. Y donde quiera que el diablo quiera levantar su imperio, allí van a venir, o vamos a venir los hijos del rey, y vamos a derrumbar, vamos a destruir todo lo que el diablo quiera levantar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así nos dice la palabra del Señor. Y uno de nosotros podemos echar a 1000, podemos hacer huir a 1000, y 2 de nosotros a 10.000. Porque donde nosotros llegamos, el diablo se tiene que ir. O sea, nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder y tenemos la presencia de Dios. Y lo que nosotros tenemos, de alguna forma, es como que pone al diablo donde tiene que estar, y es debajo de nuestros pies. Esa iglesia de Pérgamo no solo resiste al enemigo, sino que triunfa sobre él a tal extremo que Dios mismo reconoce aquí en lo que acabamos de leer su triunfo. Y quiero esto que se sepa y que quede bien claro, principalmente a todos los brujos, los curanderos, los parapsicólogos, los hechiceros y todos los agoreros, que no hay arma forjada que pueda prosperar contra nosotros, no hay tinieblas, no hay maldad, no hay nada que pueda levantarse en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Todo eso no va a prosperar y no va a progresar, porque tenemos la victoria anticipada, asegurada de parte de nuestro Dios. La Biblia, quiero darles un ejemplo, la Biblia dice que Moisés tiró, por ejemplo, su vara y se hizo serpiente. Los magos de Egipto también, ellos arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero lo interesante, lo fabuloso, es que la serpiente de Moisés se comió a todas las otras serpientes de los magos. Aquí viene entonces, como decía recién, porque no hay mayor poder que el Cristo resucitado habitando en cada una de nuestras vidas. No hay principado, no hay potestad, no hay arma, no hay nada que pueda contra la autoridad de Cristo Jesús, que es el león de la tribu de Judá. Y esa autoridad la tenemos cada uno de nosotros, y yo siempre trato de transmitir, de enseñar que tenemos la autoridad de Cristo, de que nada nos puede superar y nada nos puede vencer si estamos en una íntima comunión con Él. Y esta iglesia triunfó, y quiero decirte que toda iglesia que se perfile como la iglesia de Pérgamo va a triunfar si quiere que esté, por ejemplo, allí Jesús, ¿no es cierto? Ahora, por cada Jezabel hay un Elías que va a degollar 400 profetas de Baal. Por cada faraón hay un Moisés que se va a llevar 4 millones de cautivos libres y mató a todos los guerreros de Egipto. Por cada Goliat hay un David, aunque sea pequeño, pero que le cortó la cabeza a ese gigante. Por cada Darío hay un Daniel que transformó su gobierno. Por cada brote madianita hubo un Gedeón. Para cada filisteo hubo un Sansón. Porque donde quiera que el diablo se meta, el Señor también va a levantar su iglesia, su cuerpo, para que esté batallando en aquel lugar. Y la iglesia de Pérgamo se levantó en las mayores tinieblas que existieran en aquella época. Estamos hablando de un lugar donde el diablo moraba. Y Pérgamo quiere decir fortificada. Viene literalmente de pergamino. Y la ciudad era tan fuerte que era impenetrable. No hay ciudad impenetrable para Jesús. No hay un corazón duro para Jesús. No hay una enfermedad que Él no pueda sanar. No hay una necesidad que Él no pueda proveer. Cuando el Señor dice, voy, el diablo dice, me tengo que quitar del medio, porque allí viene Jesús, el Hijo de Dios. Y Cristo se ha glorificado durante todos estos años, y aunque el enemigo se haya levantado, siempre Jesús nos ha dado la victoria. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos para comenzar a desarrollar los puntos de este mensaje es la siguiente. ¿Qué características tenía la iglesia de Pérgamo que podía morar donde estaba el trono de Satanás, y no solamente morar allí, sino que además triunfar? O sea, las mismas características que nosotros necesitamos para vencer el todo poder de las tinieblas.
Número uno, ¿qué tenía aquella iglesia? Intercesión. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo? Ahí en el versículo 12 Jesús le revela a la iglesia de Pérgamo como aquella, ¿no es cierto?, o como que él tenía allí esa espada. Dice, vamos a leerlo mejor en el versículo 12, que tenía la espada de 2 filos, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿sí? La espada aguda de 2 filos. Y esa espada de 2 filos es la palabra de Dios. Eso lo encontramos allí en Hebreos capítulo 12. Pero si vos no decretás, si vos no declarás, si no hablás la palabra, es como tener una espada en la mano y nunca herir al enemigo. Pero cada vez que vos te parás y declarás, suelta mi familia, suelta mis finanzas, fuera de mi cuerpo, fuera de mi matrimonio, el enemigo tiene que salir corriendo porque lo estás cortando con la espada de 2 filos. Una iglesia sin intercesión, un cristiano que no ora, es un cristiano que se vuelve vulnerable. Ahora, ¿por qué en la iglesia muchos sienten la presencia de Dios y en sus casas no? Es simple, porque en la iglesia se ora y en sus casas no oran. ¿Por qué mi familia está hecha un desastre?, se preguntan algunos, ¿no? Y es simple, porque el diablo está metido allí en la cocina o en la mesa de tu casa. ¿Por qué es que no avanzamos?, se preguntan otros. Y es porque hay cosas que solo se obtienen cuando vos clamás, cuando guerreás, cuando intercedés en oración. El enemigo no entiende español, no entiende inglés. El enemigo solamente entiende una cosa, y es autoridad en la palabra de Dios. Cuando Jesús se confronta con Satanás, le dice, escrito está. Si Jesús tenía que orar, si los discípulos también ellos tenían que orar, eso quiere decir que nosotros también en este tiempo tenemos que orar, tenemos que interceder hasta que los cielos se abran y el enemigo salga corriendo y la gloria de Dios se derrame. Viene un profeta a las iglesias, ¿no es cierto?, hoy día, y se llenan, pero vos convocás a una reunión de oración y van 2 o 3 personas. O sea, no vamos a entrar en un avivamiento si nuestras reuniones de oración no se llenan. O sea, se tiene que levantar en este tiempo un ejército de oración que esté clamando y que esté intercediendo para que la gloria de Dios se manifieste. Un cristiano que no ora, entonces una pareja que no ora, gente que no ora, son esclavos del diablo. Tenemos que orar y orar para que venga ese avivamiento, que eso que se está muriendo recobre la vida. Cuando hablamos de avivamiento es porque estamos hablando de algo que está perdiendo la vida y que necesita ser avivado. Muchos se van a ir porque el problema es que cuando la iglesia comienza a orar, se enfoca en Dios, y los chismosos de la iglesia quieren estar enfocados solamente en los chismes, los hermanos, ¿no? Porque lo que sustituye la oración es el chisme. Hay muchos cristianos que en vez de orar se la pasan todo el tiempo chismeando, y hay muchos cristianos que en vez de orar, ¿sí?, al chismear, están manifestando que evidentemente no están buscando de Dios, no están enfocados en Dios, sino están enfocados en la vida de las personas. A situaciones que no van a cambiar, ¿sí?, hasta que la iglesia comience a orar. ¿Qué es lo que vos estás viendo en este tiempo que no cambia? Es porque tenés que ponerte a orar en contra de eso para que la gloria de Dios rompa esa dificultad, ese problema, esa traba que hay en tu vida. Dios nos ha dado entonces la autoridad para atar y desatar, dice allí en el Evangelio según San Mateo. O sea que hay que parar de andar con el chisme, ¿sí?, y amarrar, atar a los demonios que están tratando de destruir nuestros hogares. Así que primero entonces dijimos es intercesión. Esta es la primer, podríamos decir, característica. La segunda característica de esta iglesia, que también tiene que estar en nosotros, es obras. Eso lo dice allí en el versículo 13. Jesús le dijo a la iglesia, yo conozco tus obras. Esta iglesia era una iglesia que hacía obras. Ahora, cuidado, porque hay iglesias que son adictas
a la oración, pero no hacen nada. Si algunos dicen, yo estoy orando por mi hijo, pero hace 27 años que están orando, pero nunca le predicó, nunca le habló, ni siquiera con su obra, con su ejemplo, le habló del amor de Cristo y de su misericordia. O sea, es tiempo de predicar el Evangelio. La gente no se va a convertir porque nosotros oremos. Además de la oración, tienen que ver nuestro testimonio, tienen que ver nuestras acciones. La oración abre los ojos y los oídos de ellos, pero si nosotros no les sembramos una semilla de la palabra de Dios, no se van a convertir, no se van a sanar, no van a ser levantados. ¿A cuántos alguien lo invitó a la iglesia? Seguramente muchos no estarían viendo este video en esta hora, porque en algún momento alguien le habló, en algún momento alguien les predicó, en algún momento alguien le dijo, te invito a la iglesia, te invito a que entregues tu vida a Jesús. O sea, siempre hubo alguien que te acercó, que te habló acerca de las posibilidades y de los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, la iglesia tiene que tener obras, se tienen que palpar las obras. Y en este tiempo de cuarentena la iglesia está, aunque los templos están cerrados, la iglesia sigue activa, sigue trabajando, estamos enseñando la palabra de Dios, estamos discipulando, estamos viendo a aquellos que están pasando necesidad, los estamos asistiendo, estamos llegando a esos matrimonios donde hay conflictos, donde hay problemas. O sea, la iglesia sigue teniendo sus obras. Número 3, vemos aquí que nos habla de identidad, versículo 13. Jesús le dijo, tú retienes mi nombre. Y uno de los trucos que más utiliza el enemigo es juzgar, ¿sí? Es criticarte, es decirte, vos no sos hijos de Dios, vos no sos un hijo de Dios. Lo hizo con Jesús, allí en la tentación, en el desierto. El diablo quiso poner en tela de juicio, quiso poner en duda la identidad de Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, y siempre poniendo en tela de juicio, en duda, la identidad, y lo va a hacer con nosotros también. Una de las cosas que el enemigo trata todos los días es de convencerte de que no sos salvo. O sea, vos no podés levantarte hoy y decir, hoy no me siento salvo. Ayer me sentía salvo, hoy no me siento salvo. No. ¿Desde cuándo la salvación hay que sentirla, no? La salvación no tiene que ver con dinámicas o rituales, sino que tiene que ver con fe en la palabra de Dios. Si la salvación no es una vacuna que se nos va a dar cada cierto tiempo, sino que cuando venimos a Cristo, a partir de allí somos nuevas criaturas. Y te podés equivocar, por eso es que Dios estableció el sistema de la gracia. Si no es por nuestros méritos, si no es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al morir y derramar allí su sangre para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no solamente Él murió en la cruz, sino que dice que al tercer día resucitó. Y si valió la gracia cuando recién nos convertimos, porque veníamos mal, veníamos de una vida tal vez desastrosa, y no éramos hijos, ¿cuánto más ahora si nos equivocamos? Porque somos hijos, como dice la palabra también el mismo apóstol Juan en una de sus cartas. Ahora tenemos un abogado que nos defiende para con Dios. Y me da pena cuando los cristianos religiosos persiguen a otros cristianos, mirando o queriendo sacar la paja del ojo ajeno y no dándose cuenta que ellos tienen una viga en su propio ojo. Y todo el que te acusa tiene un demonio dentro de él. ¿Sí? El árbol se conoce por sus frutos. O sea, tenemos el ejemplo de Judas. ¿Por qué no se usó esto para los niños pobres? Decía Judas. Él decía, usemos este dinero para dárselo a los pobres. Y después ni que hablar en este tiempo, por ejemplo, de tantas personas que critican, ¿no? ¿Por qué el pastor tiene un auto nuevo, un 0 kilómetro? ¿Por qué no lo vende y se lo da a los pobres? La Biblia dice que podés engañar al hombre, pero a Dios no lo podés engañar. Y todos los que estaban alrededor de Judas decían que él era una maravilla, que era el más correcto de los apóstoles.
porque eso es lo que buscan todos los religiosos, ¿no? Ser reconocidos por los hombres. Dice la palabra que Judas dijo eso no porque le importaran los pobres, sino porque él era un ladrón. ¿Vieron esos que dicen, bueno, ¿qué hace la iglesia, no es cierto, con la plata? La iglesia le saca la plata a la gente, y bueno, un montón de cosas más, ¿no? En verdad nosotros no le sacamos la plata a la gente, sino que por lo menos en nuestra congregación enseñamos que cuando nosotros damos algo lo hacemos con entendimiento y con un corazón generoso y voluntario, no por obligación. No se nos obliga absolutamente a dar nada a nosotros que esté fuera de nuestra propia voluntad. Lo hacemos por amor. Yo digo, hay gente que gasta su dinero en los vicios, en el cigarrillo, en el alcohol, en las drogas. ¿Por qué nosotros no podemos gastar nuestro dinero en algo que va a ser de bendición para otros? Y nosotros tenemos el poder de decidir, el poder de elegir qué hacer con nuestro dinero. Hay gente que no. Aquel que está atado a un vicio no puede decidir qué hacer con su dinero. Lo tiene que gastar sí o sí, porque tiene que comprar para saciar esa necesidad, ese vicio que tiene. En cambio nosotros tenemos dominio sobre el dinero no nos domina a nosotros, y nosotros decidimos dónde poner ese dinero o dónde no. Y eso quiero dejarlo bien claro para contra todos los argumentos que muchas veces se levantan en contra nuestra, ¿no es cierto?, que hablan y que dicen que sacamos el dinero a la gente. En cuarto lugar, bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando nosotros damos a Dios, por supuesto, viene la bendición y somos prosperados y somos bendecidos. En cuarto lugar, otra característica que podemos ver aquí es la fe. No has negado mi fe, fue lo que le dijo Jesús a esta iglesia. Y qué bueno es que nosotros podemos hablar de fe. Que quede bien claro que vos no derrotás a las tinieblas sin fe. La Biblia dice que el escudo de la fe es lo que puede apagar todos los dardos del maligno. O sea, todo lo que el enemigo te envíe cuando vos estás parado en fe, si no te puede tocar, no te va a destruir. La Biblia dice, no has negado mi fe. ¿Por qué dice esto? Porque hay cristianos que solamente tienen fe hasta que vienen los problemas. Estos cristianos los de Pérgamo digo, estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados, estaban siendo maltratados. Y hay cristianos que cuando nada les va bien, comienzan a negar su fe. Y la fe es un instrumento de guerra, y para que se demuestre esa fe, tenemos que tener una batalla. La fe es para guerrear, es para tomar dominio, posesión de aquello que en lo humano o en lo natural sería imposible. Uno de los motivos entonces por los cuales no hay victorias es porque no se predica fe. Y nosotros hablamos de la fe, la vivimos y la enseñamos, la transmitimos, porque todo tiene que ver con nuestra fe. Número 5, y ya quiero ir terminando. En el versículo 13 dice: tú continuaste haciendo mi voluntad a pesar de que mataron a Antipas, mi testigo fiel. Este quinto punto nos habla de valor, ¿sí? Valor. Allí en el versículo 13 dice la palabra: tú continuaste haciendo mi voluntad a pesar de que mataron a Antipas, mi testigo fiel. O sea que ellos no se atemorizaron, no fueron amedrentados y no se volvieron para atrás. Por el contrario, ¿sí? Como dice la palabra, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del llamado de Dios. Pero vos tenés que seguir adelante contra viento y marea. Tenés que tener ese valor, ese poder que Dios, esa valentía, como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Nosotros sabemos que seguimos adelante contra viento y marea sin importar lo que suceda, lo que venga, porque Dios es quien nos protege. Y cuando vos sos enviado por Dios y asignado por Él para una misión, Él te va a guardar, te va a ayudar en todo tiempo. Así que si vos tenías una célula y la cerraste, tenés que abrirla otra vez. Si vos dejaste la oración en la iglesia, tenés que empezar a orar. Si vos dejaste tu ministerio de la alabanza, tenés que volver al ministerio de la alabanza. Si dejaste tu ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, tenés que volver a ese ministerio de la enseñanza, porque era allí donde Dios te estaba utilizando.
O sea, eso requiere valentía y requiere valor. Así que vamos a estar orando en este momento. Podemos mencionar algunas características más, pero yo quisiera terminar en esta hora con una oración para que estas características que vimos rápidamente a través de la iglesia de Pérgamo también se pueda ver en cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, porque sé que tú has hablado a nuestras vidas. Que esta palabra traiga vida, traiga fortaleza, que nos anime y nos aliente a seguir adelante en medio de la oposición, en medio de las dificultades, aun cuando las cosas se han puesto bravas en nuestras vidas y en nuestras familias. Nosotros declaramos una victoria, Señor, una gran bendición sobre todos aquellos que permanecen fieles a ti. En el nombre de Jesús, declaramos en esta hora vidas liberadas, vidas libertadas por el poder de tu Espíritu, vidas que son sanas por tu mano de sanidad. Ahora, Señor, sobre esas vidas arranca toda enfermedad, todo dolor. Señor, todos aquellos que han sido desahuciados por los médicos, que reciban sanidad divina en esta hora, en el nombre de Jesús. Y declaramos familias y hogares bendecidos por la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad.